como estamos viendo ahorita, por ejemplo, eh, mis cuñados, ahorita les están dando la información de que tienen COVID, ¿no? Nosotros los vimos hace como 12 días y mi niña estaba muy preocupada. Le digo, pues es que si en ese entonces ellos no estaban contagiados, se contagiaron en el curso en que de la semana siguiente, ¿no? O sea, la semana pasada, pues no hay ningún riesgo, ¿no? Le digo a mi hija, pero estaba muy preocupada porque ella no quiere que nos enfermemos y todo, ¿no? Pero eh, estamos en esa situación. La variante Omicron, al parecer, efectivamente, como dicen, ha evolucionado. Es un virus que ahora es muy contagiante. No es tan dañino como otras variantes, porque ataca las vías superiores, ¿sí? O sea, afortunadamente no está llegando a los alveolos, a los pulmones, pero la gente pues siente que se les desgarra, que como si tuvieran vidrios, ¿no? En la garganta, fiebre, dolor muscular, y bueno, se confunde con un resfriado o incluso con la gripa, ¿no? Entonces, al parecer, Omicron era así como que un Godzilla, ¿no? Lo pintan así como un Godzilla, pero en realidad es una lagartijita, ¿no? Sin embargo, el problema que hay con Omicron es que es altamente contagiante. Si alguien ya lo vimos, mis cuñados trabajan en bancos, y primero mi cuñada dice que cerraron la sucursal donde ella trabaja la semana pasada, precisamente el viernes pasado, porque uno de los trabajadores de su banco tiene COVID, ¿no? Y entonces los mandaron a todos a hacerse pruebas, y resulta que ella dio positivo. Por ahí del martes, miércoles le mandaron la prueba, porque pues sí, efectivamente, una persona en la sucursal pudo haber contagiado a muchas, ¿no? Su esposo quizás no lo sabía, ya estaba contagiante, fue a trabajar todavía hasta ayer, y hoy le mandaron a hacer las pruebas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Como decimos que evoluciona, mucha gente sigue pensando que los virus tal vez sean seres vivos. Una definición que una vez me dio precisamente Toño Lascano, ¿no? Que es un experto, fue mi maestro de origen de la vida, antes en el Colegio Nacional, y seguramente han oído de Antonio Lascano, Araujo. Toño Lascano nos decía, un virus no es vivo, ni es muerto, ni es materia inerte, es no vivo. O sea, tiene características de un ser vivo, pero no está vivo, ¿no? Entonces decía, es un no vivo. Y bueno, sí, es una definición tal vez un poquito rebuscada, pero tal vez acertada en ese sentido, ¿no? Porque finalmente tiene características, bueno, se reproduce, pero ayudado de la maquinaria del hospedero, puede evolucionar, ¿sí? Puede, digamos, estar suspendido, viajar y adaptarse al entorno, y una vez adaptado al entorno, contagiar, ¿no? Se piensa que gran parte de nuestro genoma que no codifica para nada han sido genoma de virus que nos han invadido, que no nos produce ningún efecto, ninguna mutación, y que ahí se queda en nuestro genoma. Entonces, por eso tal vez nuestro genoma tiene una gran cantidad de material que no codifica para nada. Puede ser que sea responsable ese ADN de muchas cosas, de algunas alergias, de algunos problemas, ¿no? Ambientales, de que la gente de pronto, de un momento a otro, desarrolla cierto tipo de afecciones, ¿no? O que seamos más susceptibles a algún tipo de medicamento, a algún tipo de enfermedad. Pero también se especula que los propios virus pudieron haber sido un mecanismo de evolución, que al entrar en nuestro genoma, pudieron haber provocado mutaciones, y que esas mutaciones pudieron haber sido benéficas y perduraron, y que tal vez un mecanismo de evolución de la especie humana hayan sido los virus, ¿sí? Y ya les comentaba yo, ahora que estoy ya acomodando ahorita ya todos los libros que nos llevamos, por ahí va a aparecer un librito que les comenté que se llama La radio de Darwin. Es un libro inquietante, un libro de esos que nos plantea un mundo destruido, la especie humana extinguida, por una enfermedad que antiguamente fue un virus, ¿sí? Que se alojó en nuestro genoma, que de pronto se prendió, ¿no? Se encendió por una cuestión misteriosa, tal vez ambiental, y que acabó con toda la especie humana porque todos la teníamos, ¿sí? Así como
el color azul de los ojos es probablemente una mutación en una sola persona en Europa Central, y que de ahí todos los que tienen ojos azules son descendientes de esa persona que tuvo una mutación en un cambio de ojos, es muy probable que, y este autor se documentó con un montón de gente de mucha ciencia, muy buenos investigadores, los muestra al final del libro digamos, como dándole el aval de que la historia que plantea en este inquietante libro puede ser cierta, ¿sí? Y bueno, lo estamos viendo en este momento, que un virus puede causar graves daños, ¿no? Porque no estamos preparados para eso, no estamos preparados para muchas cosas ambientales, y tal vez, por ejemplo, se ha descubierto que bacterias, virus que están adormecidos, digamos, en la Antártida, o en lugares, por ejemplo, en las tumbas de los egipcios de hace 5.000 años, de pronto esas bacterias, incluso semillas, ¿no? Se ponen en condiciones adecuadas y germinan, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos todavía a ciencia cierta si va a ser un virus único o si va a haber otros virus después. Hay mucha gente que especula que es apenas el primero. ¿Qué está sucediendo? Estamos invadiendo todo el entorno ambiental de muchos animales, ¿sí? Los estamos invadiendo y de pronto los comemos. O sea, decimos, bueno, pues es un animal exótico, vamos a probarlo, ¿no? Hay gente que toda la vida ha comido animales raros. Nosotros, como especie humana, probamos todo, ¿sí? Y obviamente domesticamos lo que mejor nos parecía, pero si ustedes van a cualquier comunidad en México tan solo, por ejemplo, hay gente que come iguanas, que come peces raros, que come monos, ¿no? A mí me ha tocado comer monos, me ha tocado comer tapir, ¿no? Entonces, nuestros antepasados también comían insectos, una gran cantidad y variedad de insectos, ¿no? De gusanos, de hormigas, de chapulines. Entonces, durante mucho tiempo hemos comido animales raros, animales exóticos. Y lo que a nosotros nos parece tan sorprendente, que en Corea, en China, coman perros, pues nuestros antepasados comían perros. O sea, el xoloescuintle no solamente era un animal de compañía, era un alimento, ¿sí? En algunas comunidades, por ejemplo, se comen hongos, ¿no? Y esos hongos son adorados porque algunos son alucinógenos. Yo hice un trabajo cuando estuve en la facultad sobre el Teonanacatl, la carne de Dios. Estos son hongos del género psilocibes. Los psilocibes tienen un alucinógeno, la psilocibina, que es muy fuerte, muy potente, y bueno, son los que daba la famosa María Sabina, ¿no? La curandera, la chamán en Oaxaca. Ella iba a la parte trasera de su jardín y venía con una cáscara de plátano, con una docena de honguitos, ¿no? Pequeños y grandes. Ella decía que estaban casados, que eran parejas, 6 parejas es la dosis, grandes y pequeños. 12 hongos era la dosis para el alucine. Y es un alucinógeno tan fuerte que causa problemas de angustia, de terrible. Tiene uno que andar acompañado en ese viaje. No puede hacerlo solo, porque de pronto puedes querer correr, no ves las paredes y chocas con la pared, o te sales y hay un barranco y te vas al barranco, ¿no? Entonces, era una experiencia muy terrible, e incluso se especula que los Beatles, los Beatles, ¿no? Vinieron en algún momento a escondidas a probar esos hongos, ¿no? Hemos comido de todo. O sea, que nadie se sorprenda de que en algunos lugares se coman murciélagos, que se coman ratones, ratas, ¿no? Que se coman animales exóticos como el pangolín, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tiene la gente, y muchas veces hemos ya invadido entornos, ¿no? Donde los animales se han ido cada vez alejando más, pero de pronto pues ya empiezan a invadir también los espacios urbanos, ¿no? Porque pues por hambre, ¿no? Si ya destruimos su entorno, ya destruimos su alimentación, pues buscan algo que comer. Y entonces, bueno, o llevan la contaminación a las casas al estar probando, están entrando a las casas, o nosotros los comemos, y virus y cosas como la gripe aviar de pronto se manifiestan en humanos, ¿no? Mutan estos virus y de pronto ya aparecen en nuestro genoma, o se conservan, o se manifiestan con enfermedades. Y en este caso, bueno, el virus COVID
Es muy difícil que alguien fabrique un arma biológica. Está demostrado ampliamente que no es posible que alguien haya fabricado un virus con esta letalidad. Lo más probable es que este virus efectivamente surge pues por una serie de cambios, ¿no? Le echaban la culpa a los murciélagos, para tal parece que el murciélago no es el directo responsable, que a lo mejor el murciélago fue y convivió o comió un alimento y después llegó otro animal y comió ese mismo alimento, porque bueno, la mayoría de los murciélagos son herbívoros o son polinizadores y solamente muy pocos son hematófagos, ¿no? Los famosos vampiros, ¿no? Son muy pocos los que son realmente comedores de sangre. La mayoría comen plantas, comen frutos, polinizan plantas, ¿no? Polinizan flores. Son un reservorio muy importante desde el punto de vista biológico, pero en algunos lados se los comen. Hay murciélagos del ancho de alas de hasta 1,5 metros, ¿no? Son unos animalones tremendos, ¿no? Grandísimos. Y bueno, en algunos lugares de África, por ejemplo, se comen esos murciélagos. Entonces, bueno, no es algo que nos debe horrorizar, sino más bien inquietar, ¿no? Que cada vez estamos invadiendo más entornos, cada vez estamos invadiendo más medios ambientes de los animales, y bueno, estamos provocando esta convivencia que a veces puede ser que resulte nociva para nosotros mismos, ¿no? Se nos revierte la situación. Es debido a eso, a que nosotros mismos hemos dañado, alterado el ambiente y la convivencia con muchos animales. Y bueno, una de estas consecuencias es esta aparición del virus llamado coronavirus, que es el SARS-2. El SARS-1 atacó durante más o menos 2002, 2003. A mí me tocó, estando en Toronto, ver todo este proceso. En la parte noreste de Toronto surge esta variante de SARS. ¿Por qué? Porque para la gente del barrio chino, que son muy unidos, ¿no? La gente que llega por ejemplo, de China, inmediatamente es acogido por su comunidad. Muchas veces llegas a un restaurante donde el que te sirve no habla para nada el inglés, habla chino, ¿no? Y no sabe, tú le preguntas algo, no sabe qué decirte. Y es porque llegan y al día siguiente ya los tienen contratados. O sea, son gente que inmediatamente tienen su trabajo y los cobija su comunidad. Es más fácil hacer el viaje porque la Tierra no es una esfera, la Tierra es ligeramente achatada por los polos, ¿no? Y entonces hacer el viaje de China, por ejemplo, por el Pacífico y llegar hasta todo Canadá, hasta Toronto, pues es muy largo. Hacen un viaje directo de la India, de Pakistán, de toda esta parte y también de China por el Polo Norte y bajan hacia Canadá. Es un viaje más corto, ¿sí? Pero entonces por eso es la razón de que el SARS-1 llegó directo a Toronto y de Toronto se propagó a muchos lados por las vías de comunicación que tenemos. Hay una película que se llama Contagion, ¿sí? Contagion, esa es muy buena, porque nos muestra, por ejemplo, la parte esta de los fomites, se va haciendo un viaje retrospectivo, tratando de encontrar dónde estuvo el origen de esa infección, ¿no? Y al final nos lo muestra, no les voy a hacer el spoiler, traten de verla. Contagion, es con una actriz rubia, ella, creo que es la que sale con Iron Man, no me acuerdo bien si es ella, pero es la estrella de esa película. Hacen un viaje hacia atrás, al final, y se descubre dónde estuvo el contagio, ¿no? Entonces, bueno, es una película interesante, bien documentada, bien hecha. Entonces, si pueden verla por ahí, traten de verla, Contagion, y nos narra precisamente una posible infección, ¿no? Por un virus. El SARS-1, entonces, llegó a México quizás por oídas, tal vez haya habido algún caso, pero principalmente fue en Toronto el problema. ¿Por qué? Porque mucha gente de China llega directo ahí a Toronto. ¿Cuál era el problema con SARS-1 y que ahora lo vimos ya aumentado en SARS-2, que es el del COVID? Primero, era un virus altamente contagiante. En segunda, los virus por lo general no sobreviven en cadáveres. El SARS-1 sobrevivía en las autopsias, ¿no? Gente que hizo autopsia
médicos tratando de averiguar cuál era la razón de estas muertes repentinas de SARS, quiere decir síndrome agudo respiratorio, ¿sí? Este síndrome agudo respiratorio era, la gente se le cerraba la garganta de pronto, los bronquios, se invadía de moco y morían, ¿no? Morían por colapso. Y entonces puede ser multifuncional, ¿no? De varios órganos que se colapsaban, principalmente, bueno, vías respiratorias y los riñones, ¿no? Pero, tratando de averiguar, pues se hicieron autopsias y no se pensaba que un virus haya podido sobrevivir ya con alta resistencia en las autopsias. El otro también es que alguien estornudaba, tosía y agarraba un barandal. En las superficies metálicas, en las superficies en general, los virus viven muy poco, necesitan buenas condiciones para poder sobrevivir. Se descubrió que podía vivir hasta 8 horas en una superficie metálica. Es decir, si alguien tocaba y después iba y comía, pues se contagiaba. Se descubrió además, entre muchas otras cosas, que era un virus muy de fácil mutación y costó trabajo dar con la solución para SARS-1. Quedó muy, muy restringido porque en Toronto inmediatamente bloquearon todos los hospitales, todo donde hubo, toda la gente que se contactó, por ejemplo, que haya estado en el hospital, se les contactó y estuvieron en cuarentena estricta. Y hubo chavos, como estaba empezando a surgir de moda las cámaras, ¿no? Empezaron a hacer sus blogs de cómo vivían en esa cuarentena, donde no los dejaban salir, pero ni a la puerta de su casa, ¿no? Hubo casos extremos, ya les había comentado, de una señora enfermera que cometió un grave error, ¿no? Era muy, muy infectante este virus, el SARS. En el protocolo se supone que primero te tienes que quitar la mascarilla y luego los guantes y tirarlo todo. Esta señora se quitó los guantes, ¿no? Después, con las manos ya descubiertas, se quitó la mascarilla, la tiró, llega a su casa, cocina sin lavarse las manos, ¿no? Empieza a cocinar y días después su esposo y ella murieron, ¿no? Casos extremos de esa naturaleza. Y bueno, ahora lo estamos viendo con estas variantes, ¿no? Con estas variantes de virus como el SARS-2, el responsable de la COVID, ¿no? Se llama la COVID porque es la pandemia provocada por el coronavirus surgido en diciembre de 2019, perdón. Y bueno, con ese nombre se le conoce. Vamos a ver entonces rápidamente así un repaso muy general de lo que son los virus, para no caer en confusiones, también ver que hay virus que se les llama virus procariotes y virus eucariotes por el tipo de célula que invaden, ¿no? Entonces, que no nos confundamos pensando que hay virus que son de origen procariote y hay virus que son de origen eucariote y que por lo tanto probablemente sean seres vivos. Ya les había comentado, en términos generales nosotros decimos que los virus son no vivos, ¿sí? Son parásitos que inyectan o que lo que infectan son parásitos genéticos intracelulares obligados. No pueden infectar desde fuera, ¿sí? Invadir una célula y directo entrar como las bacterias, inyectar una toxina o producir algo, sino que más bien son parásitos genéticos intracelulares obligados porque forzosamente tienen que estar invadiendo una célula, inyectar su material genético, integrar ese material a la maquinaria genética de la célula huésped y de ahí reproducirse. O sea, utilizan el material genético de la propia huésped para que el huésped, en lugar de producir lo que tiene que producir, produce más virus, ¿no? Y eso es lo que, digamos, una definición de los virus. No son seres vivos, son partículas o parásitos genéticos intracelulares obligados, ¿sí? Esa es digamos, una definición. Necesitan hospederos, necesitan una vía en la cual se puedan insertar, se puedan inyectar su material genético y de ahí invadir otras células, infectar. Y esos hospederos pueden ser hospederos directos o que sean hospederos mediante un vector, ¿no? Y que ese vector pueda después infectar a otras células, ¿sí? Los bacteriófagos, por ejemplo, ven el tamaño que tiene un virus. Esta es una bacteria. Esto que ven aquí arriba a la izquierda es una bacteria invadida
por estos bacteriófagos que han sido muy importantes en el estudio de la estructura de los virus, porque son virus muy sencillos, muy fácil de cultivar, de obtener en un cultivo de bacterias y de observar hasta cierto punto en un microscopio electrónico. Entonces, bueno, son los más estudiados, los bacteriófagos, son los virus que invaden bacterias, las revientan y se reproducen, por eso les llaman bacteriófagos, no que se los coman, sino que aprovechan la estructura genética de la bacteria para que la bacteria reproduzca miles de millones de copias del propio fago, que le llamamos, ¿no? Del propio fago, del propio virus, y entonces se reproducen en miles, ¿no? Cada bacteria reproduce cientos o miles de otros bacteriófagos, ¿sí? Tenemos otros que son los que invaden plantas, por ejemplo, el virus del tabaco, del mosaico del tabaco, que invade, entre otras, principalmente el tabaco, pero hay otras plantas que son invadidas por estos virus de tipo parecidos a los del mosaico del tabaco. Y bueno, los virófagos, ¿no? Es como el tipo virus, Sputnik, que produce algunas enfermedades y que se han descubierto, por ejemplo, que estos virus pueden viajar en vectores como serían los mosquitos principalmente, pero también en otros animales, ¿no? Que a lo mejor eso de manera indirecta nosotros llegamos a estar en contacto con esos virus o de manera directa comiendo estos organismos, estos animales y infectándolos, ¿no? Puede ser que nosotros podamos modular y controlar estos agentes infecciosos, que son los mosquitos, por ejemplo, en un medio urbano, pero en un medio no urbano, en un medio rural, es muy difícil controlar. Y es donde principalmente se empiezan a esparcir estos virus y finalmente pueden llegar a los medios urbanos debido a que en los medios rurales es muy difícil controlar este tipo de enfermedades. Muchas veces algunos de estos virus aprovechan algunos vectores como son los mosquitos, no picándonos directamente, sino picando a otro animal, ese animal se infecta y después esos animales puede ser que estén en convivencia con nosotros en nuestro propio hogar, ¿sí? Y que sean los que nos estén, digamos que infectando. Y bueno, por eso es que se le llama viroma a los genomas virales encontrados en la virobiota. No quiere decir que estos sean procariotas o eucariotas, sino es que más bien es el tipo de virus que afecta a bacterias o a células eucariotas. Por ejemplo, en el tracto respiratorio, nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de retrovirus, que serían de tipo eucariota porque afectan a las células de organismos eucariotas como nosotros. Hay otros bacteriófagos que afectan por ejemplo, algunas bacterias, y finalmente ese material genético llega a nosotros mediante ciertos mecanismos de contagio. Si, por ejemplo, los herpes, los coronavirus, como es el que tenemos ahorita, el virus sincitial respiratorio, que es SARS, ¿no? Los virus que afectan fuertemente las vías respiratorias, el de la influenza A, los picornavirus, ¿no? Y algunos otros virus que afectan a células eucariotas. Sin embargo, por ejemplo, en la piel tenemos muchas bacterias que están viviendo normalmente en nuestra piel, pero que al ser afectados por algún virus que inyecta algún material, por ejemplo, en las células, de las células procariotas hacia las células eucariotas, pues llegan a afectarnos a nosotros, como son, por ejemplo, el poliomavirus y los papilomavirus de algunas variantes, ¿no? Y otros que están, por ejemplo, en la biota de nuestro tracto digestivo, ¿sí? Invadiendo bacterias de nuestra flora intestinal y de esto haciendo llegar entonces ese material genético a lo mejor probablemente a muchos de nuestras células eucariotas. Y entonces se han encontrado, por ejemplo, virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Parecidos a estos, con las plantas que nosotros comemos, presente en nuestro genoma. O sea que en nuestro genoma están virus de todo tipo
que nos han invadido, que no nos provocan ningún daño, que los estamos consumiendo y que a lo mejor se integran a nuestro material genético, pero que finalmente no hay ninguna manifestación al respecto, pero otras que sí pueden estar afectando a las propias bacterias de nuestra flora intestinal y que después pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad que no han sido todavía ampliamente caracterizadas. ¿Cuáles son los componentes estructurales de un virus? Bueno, en primera, tiene una envoltura que es un derivado de la membrana de la célula huésped. Durante el proceso de gemación producen como especie de yemas, ¿no? Están formados por proteínas específicas de unión a receptores de la célula que permite identificar estos receptores, adherirse a la célula e invadirla, ¿no? Lo que le llaman los picos, ¿no? Del coronavirus en este caso. Tienen, bueno, esta envoltura es una secuencia que media la fusión de membranas con determinantes antigénicos, lo cual hace que evadan, digamos, la defensa de la célula y puedan invadirla. Entonces, esta envoltura es muy importante para el virus porque es la forma en la que reconocen en dónde van a invadir y permiten la invasión de este virus hacia las células huéspedes. La cápside es una cubierta protectora para el genoma. Tiene señales específicas para empaquetar los ácidos nucleicos y optimiza el volumen interno. O sea, para que no sean tan grandes, son muy pequeños, muy compactos, muy bien estructurados y está empaquetado todo el material genómico, y esto es lo que hace que sean altamente eficientes para poder viajar en el aire, ¿no? O en el agua o en otros medios. El genoma, que es la parte interna, es lo que está ya dentro del virus y que es el responsable de la infección. Pueden ser de tipo de ADN o tipo ARN, ¿sí? Simple o de cadena doble, lineal o circular. O sea, hay diferentes formas, ¿no? Contiene toda la información para replicar sus macromoléculas y esa es la información que van a incorporar, digamos, al material genético de la célula huésped, y es la responsable de que después se reproduzcan ampliamente estos virus, se magnifique la presencia y tengamos una gran cantidad de virus en cada célula. Tiene obviamente enzimas que son estas polimerasas, integrasas, proteasas y topoisomerasas, que son las responsables de la reproducción, de la replicación y de la invasión de parte del virus hacia el material, hacia nuestras células, ¿no? Y tienen también, bueno, entonces se adhieren a componentes celulares que son, por ejemplo, las histonas, las glicoproteínas, los lípidos y los RNAs de transferencia, que son los que principalmente se ven afectados, estos componentes celulares, por la invasión de este material genético. Una proteína estructural es aquella que codifica por el virus, que una vez codificada por el virus, se encuentra formando parte de lo que se conoce como el virión. Y las proteínas no estructurales son requeridas para la replicación, pero no están en el virión. Quiere decir entonces que estas proteínas estructurales son las que se encuentran formando parte de este virión, que es la parte, digamos, invasora del virus, y las proteínas no estructurales que no necesariamente están formando parte de este virión, pero que son requeridas por parte del virus para que sean replicados dentro de nuestras células. Y bueno, aquí está, por ejemplo, la estructura viral de los virus envueltos. Vean cómo tiene una gran cantidad de espículas, ¿no? Y esas pueden ser que sean las responsables de los sitios de reconocimiento. Están viendo, por ejemplo, ahí las transcriptasas inversas, ¿no? El material en este caso es de ARN, es el caso de este tipo de virus, el del virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, y este virus es un retrovirus, por eso que está formado de material tipo ARN, ¿no? Y los lípidos de la membrana, por eso es muy importante, ¿no? El lavado de manos, porque como es una envoltura de grasa, al momento de producir la espuma, este agente tensoactivo, que es el del jabón, rompe la barrera, rompe la capa, ¿no? lipídica de la membrana del virus y lo destruye. Entonces esto es muy importante porque gracias a que sabemos la estructura de estas membranas es que logramos romper con el círculo contagiante cuando nosotros nos lavamos las manos, por ejemplo. Y bueno, todos estos sitios de reconocimiento tienen sus nombres debido a la propia estructura que tiene. Está formado, la cápside está envolviendo el material genético y tiene toda la maquinaria requerida para poder replicarse.
El virus de la influenza es un poquito más complejo, ¿no? Pero por lo tanto también es muy estudiado, es uno de los virus que se han estudiado muchísimo. Conocemos la estructura de la membrana, es una gran capacidad de infección por los diferentes sitios de reconocimiento, y es un virus altamente difundido de la influenza. La estructura final viral, por ejemplo, de los virus desnudos, por ejemplo, si ustedes ven en los anteriores, tiene una especie de cápside, ¿no? Esta envoltura, perdón, que es la que le da una protección adicional, pero hay otros virus que no la tienen, y entonces, bueno, estos virus en realidad, pues, por ejemplo, en el caso de los rotavirus, que son responsables muchos de ellos de las infecciones intestinales, pues tienen una parte muy importante que son sus sitios de reconocimiento, estas espinas, ¿no? Que les sirven para reconocer el lugar donde van a invadir. Tienen un material segmentado, ¿no? El ARN en pequeños segmentos que al unirse y al invadir las células se unen y forman toda la estructura para ser capaces de reproducirse. Del lado derecho tenemos un picornavirus que tiene una sola capa, ¿no? Una sola envoltura, ¿sí? Y estos pentámeros, ¿sí? Que están formando esta estructura externa, ¿sí? Tienen una composición ya también estudiada, y en el interior es donde está todo el material genético, que es ARN en forma de empaquetado, ¿no? En diferentes estructuras proteicas en la parte interna, que están envolviendo este material genético altamente comprimido, ¿sí? Es una estructura simétrica, digamos que virus que tienen una alta estructura, una disposición espacial de la cápside muy característica. Por ejemplo, la estructura simétrica de icosaédrica de algunos virus, ustedes lo están viendo en la parte derecha, en la parte de la fotografía, digamos, amplificada en microscopio muy de alta resolución, y en la parte de abajo el esquema, ¿no? Cómo se ve, cómo lo representamos ya en los libros de texto, por ejemplo. Los de forma helicoidal, que tienen esta forma como de, digamos así, como una especie de hélice en su cápside, y que tienen esta estructura simétrica que le da una forma redondeada. Otros que son de estructura compleja y que son más bien alargados, ¿no? Y los de estructura mixta, que tienen una parte, digamos, simétrica en la parte de la parte de arriba, y en la parte de abajo, que es una estructura más bien como una especie de hélice, ¿no? Helicoidal. Sería un bacteriófago en la estructura mixta. Y bueno, los tipos de genoma que pueden tener, ya hemos dicho, los más comunes son los de ARN, y por eso se piensa que fueron de las primeras estructuras funcionales antes de las células presentes en el origen de la vida. Probablemente sean tan antiguos como el propio origen de la vida, o antes del origen de la vida, se hayan formado virus, y otros que son ya un poco más complejos, como los que tienen el herpes, por ejemplo, que tiene un ADN lineal de doble cadena, ¿sí? Que está, bueno, es la estructura genómica de este tipo de virus, y otros que son, digamos, muy complejos, pero también altamente contagiantes, como el del virus de la deficiencia humana, el del sarampión y el de la influenza, que son altamente contagiantes y que son de ARN. Y bueno, ¿cómo se clasifican? Pues por su simetría, si están envueltos, cómo estén organizados su genoma, y la clase Baltimore, que les da es una clasificación que permite identificar familias, si tienen, por ejemplo, polimerasa en el virión, si son de diámetro, cuál es el diámetro del virión y el tamaño del genoma en kilobases de pares, o sea, en miles de bases de pares. Y bueno, vean ahí las diferentes estructuras, los que son de tipo desnudo, que son muy simétricos, su estructura icosaédrica o de hectaedro, ¿no? De diferentes números de caras, ¿no? Los que están envueltos, que son los que están en medio, y los que están, los helicoidales, pero que están envueltos, ¿no? Que son los que están del lado derecho. Y el tipo de virus, la familia Reo, Virna, Picoma, todas estas son familias de virus, ¿sí? Unos son icosaédricos y otros son helicoidales. Los icosaédricos los vemos del lado izquierdo, los helicoidales en el lado derecho de
limar. Y bueno, son los diferentes tipos. Podríamos después ver ya más un documento, algo que nos permita diferenciar algunos de ellos. De momento, pues solamente que conozcamos las diferentes familias que hay, que son muchísimas, ¿no? De virus hay unos que son responsables de infecciones virales en las, por ejemplo, las enfermedades digestivas, respiratorias, en la piel, ¿no? En los órganos sexuales, en las bacterias, invadiendo bacterias o invadiendo células eucariotas. Y bueno, son responsables de muchas enfermedades y vemos cómo es inútil, por ejemplo, tratar de combatir una enfermedad de tipo viral con un antibiótico, porque en realidad ese antibiótico no va a beneficiarnos en nada si lo que tenemos es una infección de tipo viral. Y por eso, bueno, cuando se determina que tienes una infección viral, pues no debemos de autorrecetarnos antibióticos, porque una gripe, un resfriado, pues es una infección de tipo viral que podemos soportar tomando agua y guardando reposo, ¿no? Complicamos ya la enfermedad cuando empezamos a consumir medicamentos que no son los correspondientes y que muchas veces nos producen enfermedades que ni siquiera estaban, digamos, considerados antes de saber que teníamos una infección, un problema infeccioso. Entonces, bueno, en el caso de coronavirus, por ejemplo, pues se da tratamiento, se aplican algunos medicamentos antivirales y medicamentos que nos ayuden a soportar, ¿no? Los efectos del virus, pero no es recomendado, por ejemplo, tomar un antibiótico si nos dicen que tenemos, por ejemplo, una infección como la que tenemos actualmente de coronavirus. No funciona así. Debemos de que siga su ciclo, tratar de controlarlo lo mejor posible, conteniendo su replicación, modificando la estructura, por ejemplo, los sitios de unión del propio virus para evitar que nos afecte, o modificando los sitios de unión de nuestras células, que son las responsables de aceptar y de reconocerse por parte del virus para llevar a cabo la infección. Entonces, algunos medicamentos hacen eso, modifican la estructura de nuestras células que podrían ser invadidas para que el virus no pueda invadir a nuestras células, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que por su simetría, si es, por ejemplo, los icosaedros también pueden tener diferentes estructuras. El parvovirus, el adenovirus, el del herpes, por ejemplo, son estructuras en forma de icosaedros, y los que tienen formas de hélica, como el báculo o el pox, ¿no? El responsable de ¿cómo le llaman? Los granitos que salen, la varicela, ¿no? De las varicelas, que tienen una estructura compleja, ¿sí? Que si tienen o no presente polimerasa en el virión, tienen presente, por ejemplo, el EPATNA y el POX, ¿no? Los demás no tienen polimerasa en el virión, pero el tamaño del genoma va a variar. Puede ser muy complejo con un tamaño muy grande y tamaños tan pequeñísimos como el que tenemos del parvovirus, ¿no? El que afecta gravemente a algunas de nuestras mascotas. Y bueno, otra es cómo se replican, ¿sí? El ciclo de replicación de un virus, solo el virus lo que quiere es perpetuarse, no es que piense, ¿no? Sino que su mecanismo es para perpetuarse, invadir todas las veces posibles de la manera más eficiente posible también. Tienen dos objetivos, ¿no? Generar copias del genoma para la progenie viral y poder tener una cantidad enorme de copias de este propio virus. Y la otra es que los RNAs mensajeros para sintetizar proteínas estructurales y no estructurales se deben de perpetuar. Y entonces el objetivo de esta replicación de los virus es buscar estos dos mecanismos muy importantes, que son generar copias del propio genoma de alguna forma, invadiendo algunas células, y también llevándose produciendo toda la estructura proteica adecuada para que puedan formar más virus, ¿no? Y entonces son las dos partes muy importantes para el virus, su genoma y la estructura que le va a permitir invadir, después de haber invadido una célula, invadir más células, ¿sí? La replicación viral, bueno, consta de lo que es, en primera, cómo la célula lo acoge, lo absorbe, no lo absorbe, o sea, por adhesión, ¿no? Se adhiere a la membrana,
la propia célula lo engloba, ¿no? Lo absorbe, lo recibe, este virus penetra, ¿sí? Después se lleva a cabo el desnudamiento para dejar, digamos, libre el material genético que le permite replicar su genoma, sintetizar las proteínas virales necesarias, ¿sí? Ya dentro del núcleo, o aprovechando toda la maquinaria genética de la célula huésped, va a ensamblarse, va a obtener todo lo necesario para el ensamblaje y posteriormente el egreso. Puede ser que aproveche la maquinaria y destruya la célula huésped, pero la mayoría de lo que hacen en las células, las que invaden células eucariotes, preservar la célula para que siga reproduciendo sin necesidad de destruir a la propia célula, a diferencia de los bacteriófagos que sí destruyen a la bacteria para poder esparcirse. Aquí vemos, por ejemplo, en el núcleo se lleva a cabo la replicación en el núcleo por medio de los ADN, por ejemplo, como el caso de los ADN virus, a excepción de la responsable de la varicela, y hay otros que se replican en el citoplasma, que son los retrovirus o ARN virus, ¿sí? Con algunas excepciones. Entonces, algunos se replican directamente en el núcleo y otros se replican directamente en el citoplasma y después son, digamos, esparcidos por la propia célula que los reproduce, la célula huésped. ¿Puede infectar cualquier célula? Pues no, porque es necesario que haya algún tipo específico de unión. Por ejemplo, en el caso de los CD4, todo virus que ingresa genera progenie, no necesariamente, porque muchos de ellos no son reconocidos, o aunque ingresen no producen ningún efecto en la célula huésped. Otros sí modifican toda la maquinaria y entonces modifican, en este caso, por ejemplo, las células CD4, pues les modifican todo y hacen que esas células finalmente ya no cumplan su función y llevan a cabo, pues lamentablemente a una reproducción tal que acaban con estas células responsables de la protección por parte del organismo como una respuesta del sistema inmune, y se unen a estos sitios SR5, que es donde finalmente se ataca, digamos, se fija el virus. No puede infectar cualquier célula, son muy específicos, sus sitios de reconocimiento solamente van a reconocer las células específicas del sitio que van a invadir, y entonces, bueno, no todo virus que ingresa y genera progenie. La replicación viral tiene que llevarse, por ejemplo, en el caso de los picornavirus, que son desnudos, que tienen ARN, ¿sí? Y otros que no lo tienen, pues se llevan a cabo, digamos, la replicación de sus propias proteínas, se las replica la célula huésped y las capacita en el retículo endoplasmático, y se aprovecha, digamos, toda la maquinaria porque están en el citoplasma y directamente afectando, reproduciéndose y digamos, obteniendo toda lo que necesita para poder producir más virus y llevar a cabo una infección. Y bueno, hay otros que aprovechan, digamos, que son envueltos por medio de los sitios de reconocimiento de la propia célula. No entra, sino que más bien en la propia membrana se lleva a cabo la fusión, porque la membrana del virus, la capa externa, se va a unir al citoplasma de la célula, se van a quedar todos estos responsables, estos maquinaria de reconocimiento, va a inyectar el material genético, dentro se va a replicar solamente el material genético, y finalmente, aprovechando que todos esos componentes estructurales se quedaron en la membrana, al momento de salir vuelven a obtener todos esos componentes y es la forma en que se pueden replicar, ¿sí? Quiere decir que entran, se fusionan con la célula, formando estas como chipotitos, ¿no? Estas gemaciones dentro de la célula, en el exterior de la célula, inyectan el material genético que se replica y una y otra vez, y aprovechando toda esta cadena que queda en la superficie de la membrana de la célula, ¿sí? Reproducen más de estas espículas, más de estos componentes estructurales, y finalmente, al salir, se vuelven a fusionar este material con la membrana, y la membrana es lo que reproduce es más virus, ¿sí? Entonces, esto es una maquinaria también muy sofisticada. Y bueno, tienen que sintetizar sus proteínas para poder llevar a cabo una replicación efectiva, porque de nada les vale salir en forma de material genético sin ninguna protección. Y entonces es muy importante distinguir si estos participan, si en ellos participa una polimerasa durante la replicación, porque entonces la forma de atacar es atacar esa polimerasa y
evitar que se reproduzca. Si no tiene esa polimerasa y se reproduce de otra manera, es más difícil atacarlo. Entonces, una forma de reconocer es decir si tiene esta polimerasa dentro de su propia estructura, y entonces esto va a permitir controlar de manera más eficiente la invasión de estos virus. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer si hay una participación de una polimerasa en la síntesis de proteínas para digamos, como estrategia del material genético del virus, ¿sí? Si esta polimerasa es la que se utiliza toda la maquinaria de la célula huésped para reproducir su propia estructura, y es donde podemos nosotros atacar la afección de este virus. Al atacar esa maquinaria, impedimos entonces que el virus forme su propia estructura que permitiría invadir a otras células y quedaría el genoma simple y sencillamente desnudo y no podría llevar a cabo ningún tipo de infección. Bueno, es inevitable que aquellos virus que ingresan al núcleo deban integrar su genoma a la célula para replicarse. Digamos que sí, no podemos evitarlo porque si tiene el sitio de reconocimiento, puede ser que invada. ¿Qué tendríamos que hacer a futuro? Pues, ¿cómo podríamos evitar que estos virus afecten o lleguen a infectar a más células? Pues a lo mejor detener la invasión bloqueando los sitios de reconocimiento. Si esos sitios de reconocimiento se bloquean, nosotros podríamos, digamos, tener lo necesario para poder atacar, para poder evitar que estos virus sigan invadiendo. Entonces, desde el punto de vista de la farmacología y de la biología molecular, tenemos mucho trabajo pendiente y muchas cosas por hacer. Primero, cómo evitar, cómo detener estas infecciones. Por ejemplo, en este caso, las vacunas, ¿no? Va a ser muy importante que revisemos el tema de vacunas para ver cómo estas vacunas son diferentes, ¿no? Hay algunas vacunas en las cuales nos inyectan, digamos, el virus inactivo, ¿no? Sin el material genético, porque lo que reconoce finalmente la célula son esa parte de fuera del virus y que permite la infección. Y entonces al vacunarnos con este tipo de vacunas, lo que vamos a permitir es capacitar a nuestras células del sistema inmunitario para reconocer la invasión de este tipo de virus y poder bloquear, digamos, el acceso de este virus, reconociéndolo y construyendo la maquinaria suficiente para evitar que infecte al organismo, que nos infecte. O que si lleva a cabo la infección en lo que reacciona y funciona el sistema inmunitario, pues lo detiene y finalmente lo combatimos, ¿sí? Por eso es tan importante las vacunas. Las vacunas nos permiten combatir eficientemente enfermedades específicas gracias a estas vacunas. Y cuando no nos vacunamos, lo que sucede es que entonces nosotros nos convertimos en agentes infecciosos que después pueden propiciar que gente que no ha sido vacunada, como son los niños pequeños, puedan ser susceptibles de algún problema por no habernos vacunado nosotros. A lo mejor nosotros ya no, digamos, ya no nos afectó de tal manera como podría estar afectando a un niño. Entonces, bueno, sí se puede evitar la invasión bloqueando, modificando los sitios de acción, pero de momento tenemos muy poca información, muy poca investigación al respecto, y es lo que precisamente estamos desarrollando, tratando de desarrollar medicamentos capaces de bloquear esos sitios de reconocimiento de la célula para que la célula, cuando llegue el virus, no reconozca, no le permita adherirse, y entonces evitemos infecciones de tipo viral. Entonces son varias las estrategias. La estrategia que utiliza el virus, por ejemplo, es utilizar la maquinaria de la célula para reproducirse. Bueno, pues bloquear entonces esa maquinaria que produce las proteínas estructurales y no estructurales del virus dentro de la célula, bloqueándolo con medicamentos específicos. Entonces quiere decir que vamos a requerir cada vez más estudios que permitan atacar las diferentes estrategias de los virus. Y esto nos va a permitir, digamos, tener un stock, una cantidad de medicamentos capaces de detener, de contener este tipo de infecciones. Entonces, bueno, el próximo lunes, pues vamos a tener clase todos los días de la próxima semana. Yo voy a ver cómo le hago si bueno, tenemos la posibilidad de tener la conexión dentro de la UAM, ¿no? Yo poder conectarme y estar transmitiendo desde ahí la clase.
Otra posibilidad podría ser que yo adquiera el BAM, tengo una banda ancha móvil, y bueno, con un chip se puede uno conectar y tener tiempo de datos suficiente con un buen plan. Y ya un caso extremo, pues podría ser pues, que nos viéramos para tomar clases. Yo de momento no he hablado con la coordinación, tendría yo que comunicarlo para poder tener acceso. Podríamos aprovechar el martes que hay laboratorio para hablar con la coordinadora y decirle cuál es la situación que estamos ahorita teniendo. Y a lo mejor ella ya nos permite tener un salón suficiente para poder tener la clase presencial, pero necesitaría saber también ustedes en qué situación están. Si algunos todavía están en provincia y tendrían que trasladarse y todavía no lo han resuelto, pues considerar eso, ¿no? Yo creo que lo más probable es que la coordinación o mi jefa de departamento me dé acceso a una computadora que tenga todas las posibilidades en la UAM para poder transmitir, porque la que yo tengo ahorita le tuve que adaptar una cámara, un micrófono, ¿no? Si me facilitan una computadora, una laptop que tenga todas las posibilidades, pues podríamos desde la propia UAM transmitir la clase, ¿no? Pero bueno, esa sería la cosa que vamos a discutir, pero de momento el lunes nos vemos, sea como sea, sobre todo para ponernos de acuerdo con la práctica. Que ustedes lean el manual que se nos hizo llegar, qué es lo que vamos a hacer y que sepan perfectamente cuál es el material que van a requerir llevar y sobre todo, bueno, el documento que se les pide que es una descarga responsiva de la parte de la UAM, ¿sí? Entonces, de momento el lunes nos vemos para ponernos de acuerdo y el martes y jueves vamos a tener laboratorio. Sí, Dana. Se va a llevar, bueno, el equipo que en lo que viene en la hoja, ¿vamos a llevar todo el material o cómo? Solamente lo que les dice que lleven. Por ejemplo, si necesitan una asa bacteriológica, esa la consiguen allí en el centro, cerca del Zócalo, hay lugares, hay farmacias que venden material específico de laboratorio. El asa bacteriológica sí van a necesitar llevarla para no estarla compartiendo. Creo que les piden guantes, ¿no? O sea, lo personal sí lo tienen que llevar. Y bueno, obviamente su muestra. De todos el lunes revisamos los detalles de lo que les falte. Quien no tenga bata, yo tengo batas. O sea, si me dicen, yo no tengo bata y yo le quiero bata, bueno, yo tengo como 8 batas, entonces yo se las puedo prestar para que no gasten, no compren la bata. Pero lo vamos a ver el lunes, ¿no? De momento, lo que dice ahí que es de personal, ¿sí? Eso sí lo tienen que llevar. Yo voy a revisar ahorita todo el material que requieren para decirles qué es lo que tienen que llevar. Va a ser por correo, yo creo, porque les digo, mi teléfono está muerto. Entonces, a no ser que ahorita consiga que, bueno, a lo mejor mi esposa me presta su teléfono y mediante él con mi chip conecto con ustedes, ¿no? Pero de momento sería, estén atentos a su correo, porque a lo mejor ahí yo les hago llegar algunas indicaciones. El lunes nos vemos, ¿no? Y el lunes terminamos de ponernos de acuerdo con lo que sea necesario, ¿sí? ¿Sí, Dana? Sí, está bien, gracias. Sí. Jimena. Profe, yo nada más quería saber si entramos a las 12 y como a qué horas saldríamos más o menos. Mira, la primera es cortita, porque es nada más la siembra. O sea, les damos las indicaciones, todo, y ya es poco el martes. El martes yo calculo que cuando mucho nos vamos a llevar 2 horas. No nos dejan estar más tiempo. Tal vez terminemos en 1 hora y media, una cosa así. Pero el jueves sí va a ser más largo porque necesitan ustedes llevar a cabo la tinción y el reconocimiento de las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, la tinción sí es un poquito larga y entonces ese procedimiento a lo mejor sí nos va a llevar pues las 2 horas que nos dan, no sé si nos van a dar más tiempo, pero sí el jueves sí es un poquito más tardado que el martes. Sí, profe, muchas gracias. Traten de llegar un poquito antes para que no sea que lleguen así derrapando, digamos, cuarto para las 12 estar allá fuera del laboratorio para poder ya entrar directo. Sí, ¿Sí? sí, gracias. Ok, Jamie. Sí, profe, yo le quería preguntar sobre las asas bacteriológicas, que bueno, yo fui a preguntar y me dijeron que